A mí el ejercicio me dice lo siguiente, ¿sí? Me dice, un recipiente cerrado contiene aire presurizado y está conectado a un manómetro. Primera pregunta, para poder entender esto, ¿qué es un manómetro? Un manómetro me permite medir la presión. No sé si acá todos se fueron a medir la presión. ¿Todos se fueron alguna vez a medir la presión? ¿Alguna de presión alta o de presión baja? ¿Son hipertensos, hipotensos? Hipotensa. Hipotensa. Después del parcial, hipertenso. Eh, ahora, en presión manométrica, ¿dónde se encuentra la presión manométrica? Bien, vamos a hablar primero lo mismo. Vimos fluidos, voy a repetir pero ahora de la parte de fluidos voy a agarrar la parte de estática. Ya habíamos visto que presión es igual a fuerza sobre superficie. Ya expliqué la cama de clavos y un clavo, ya lo expliqué, está en el video, ¿sí? ¿Sí? Ahora, esa es una de las fórmulas, ¿bien? Obviamente esta fórmula también es aplicable para otras cosas. En vasos comunicantes o... Bien, primero hablemos de hidrostática en general. La hidrostática son líquidos que están en reposo, ¿sí? Líquidos que están contenidos en un cierto espacio. Ahora, quiero que se piensen, los líquidos necesito que ustedes piensen como si fueran columnas de agua, ¿sí? Quiero que ahora piensen en una columna, piensen en una columna, ¿sí? Esa columna ahora se transformó en agua, ¿bien? Es una columna de agua. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de hidrostática hace referencia a qué? A que esto es el líquido, ¿sí? Supongamos, esto es el líquido. Pero lo que pasa acá es que a mí los ejercicios me dicen que se sumerge un castor, se sumerge una persona, se sumerge, no sé, un ladrillo, se sumerge, ¿sí? Un punto, un punto ubicado dentro del agua. Criollo, vamos a lo criollo. Se sumerge una calculadora, un celular, no sé lo que les digan. Un punto ubicado dentro del agua. O un punto ubicado dentro del líquido, para que se entienda. No siempre va a ser agua, dentro del líquido. Bien, un punto. Ahora, de ese punto tiene una presión. ¿Por qué? Perfecto. Porque piensen que del punto para arriba es como que va a ejercer la columna. Por eso le dije piensen como una columna. Esa es una columna de agua. Y si usted, este es el punto uno, vamos a ponerle. El punto 2, si ustedes se fijan, también tiene una columna de agua. Pero les hago una consulta. La columna uno y la columna 2, ¿quién es mayor? ¿Qué columna es más? La 2. La 2. Es decir, que al tener mayor columna tiene mayor presión hidrostática. Ya, criollo. Listo. Mayor columna, mayor presión hidrostática. Presión hidrostática, ojo con lo que estoy diciendo. Presión hidrostática, o también se le dice diferencia de presión. ¿Sí? Tiene mayor diferencia de presión. Bien. Presión hidrostática o diferencia de presión. No voy a poner igual o diferencia, perdón. Igual no, o. ¿Sí? Es decir, que la presión hidrostática en uno es menor a la presión hidrostática en 2. Es lo que podemos diferenciar acá, que la presión hidrostática en uno es menor a la presión hidrostática en 2. Profesor, ¿y por qué pasa esto? Porque la altura en uno es menor a la altura en 2. Por eso pasa. ¿Sí? ¿Y de dónde saca usted esa referencia? Porque mayormente la superficie que llega hasta el tope, ¿sí? Se le denomina, hay ejercicios donde le dicen el tanque está abierto, el tanque está expuesto, la superficie está abierta al ambiente, ¿sí? No les va a decir directamente las cosas. ¿A qué hace referencia todas esas frases que dije, que van a estar grabadas? Hace referencia a la presión atmosférica. Si algo sabía alguno, está bien, es la presión atmosférica. Bien, la presión atmosférica tiene valores. Una atmósfera, o puede valer 100.300 pascales, 760 milímetros de mercurio, o puede valer 1,013 por 10 a las 5 pascales o 1,013 por 10 a las 6 varians. Repito, pero el video va a estar ahí. ¿Bien? Todo lo que dije ahora. Ahora, necesito, lo más importante es la fórmula, porque de acá sale la regla, ¿sí? Importante. Antes de hablar de lo que continúa acá, tenemos que entender que todo esto es dependiente de la densidad. Y la densidad es igual a qué? Masa sobre volumen. Ojo, esas son las fórmulas, ¿eh? La otra,
La densidad, ya expliqué densidad, no lo voy a explicar, ya lo expliqué, ver el video de atrás. Sigo. Es decir que este puntito, un punto ubicado en el líquido, le van a generar presión, ¿bien? Pero ese punto, ¿sí? Tiene un peso específico, ¿sí? Esas columnas tienen un peso específico que le generan presión a ese puntito, ¿bien? O al submarino o a la persona que esté debajo del líquido. Entonces vamos a hablar que, ¿sí? Existe la densidad de los líquidos, hace referencia al peso específico. ¿Sí? Fico. Profesor, ¿qué es peso específico? No entendí. Bien. ¿Recuerdan que expliqué la densidad, la flotabilidad del cuerpo? Lo expliqué. Entonces, hace referencia al peso específico. Mayor densidad. ¿Qué hace el cuerpo? ¿Va hacia abajo o va hacia arriba? ¿Qué hace el cuerpo? Mayor Hacia densidad. abajo, Hacia abajo. ¿Tiene hacia mayor peso abajo, específico o tiene menor peso específico? hacia abajo. Bien, muy bien pensado. ¿Qué es lo que pasa? Si menor densidad, menor peso específico. Entonces el peso específico, la densidad que son directamente proporcionales. De ahí linkeo la regla de flotabilidad, ¿sí? Asociado al peso específico. Bien, por eso se dice que peso específico, ya puse acá el nombre, es igual a ¿qué? Es igual a densidad por gravedad. ¿Me van siguiendo? ¿Sí o no? Esto necesito que lo copien. También peso específico tiene otra fórmula. Profesor, ¿cómo que otra fórmula? No entiendo. Les voy a explicar el porqué. Densidad que es igual, masa sobre volumen. Les voy a explicar acá la fórmula. Más que todo para que lo tengan, porque si no después me van a decir de dónde salió toda la cosa, de dónde salió, de dónde salió. Masa por gravedad. Densidad, estoy poniendo masa sobre volumen, ¿eh? Masa sobre volumen. Solamente que al lado le estoy poniendo la gravedad. Densidad es esto. Gravedad está acá. Masa sobre gravedad. Perdón, masa por gravedad. ¿Qué es? Dinámica. Eso. Newton. Ah, peso. Necesito que linkeen lo que ya vieron anteriormente. Aunque no crean, es importante entender estas cositas, ¿bien? Yo les estoy explicando esto. Esto puede ser que lo requieran, copiarlo. Entonces, peso específico es esto, o es esto, o es esto. Sí, lo estoy copiando acá en grande porque puede ser que les toque, ¿bien? Aclaro, paréntesis, mayormente les toca Girardosi. Puede ser que lo utilicen mayormente Girardosi. Y única, muy poco probable. En un final posiblemente sí, pero en primer parcial no. No, esto no tanto. Esto posiblemente sí. ¿Bien? Gerardosi, los tres. Ya está. Ahora sí, seguimos. Voy borrando. Esto está grabado. Grabado. ¿Bien? Ahora, esto y esto listo. Ya está. Lo que me importa que sepan es la fórmula de presión hidrostática. Presión hidrostática es igual a densidad por gravedad por altura de la columna, densidad de líquido donde está sumergido el cuerpo, la gravedad que es una constante y la altura que se genera por esa columna. ¿Sí? Eso es presión hidrostática. Ahora, seguimos acá, por eso no me explicó presión manométrica, no me explicó presión absoluta. Vamos por partes. Ojo y aclaro, presión absoluta que se explica acá no está asociado con la presión absoluta que se explicó en hidrodinámica ideal. Por favor, no cometer el error, ¿sí? Crítico, ¿sí? El estado crítico de llegar a hacer eso. ¿Bien? Entonces, acá lo que vamos a explicar sencillamente ahora sí sería presión manométrica. Bien, voy a dejar acá el espacio. Ahora acá viene todo esto asociado a presión manométrica. La presión manométrica hace referencia a que yo puedo tener... ¿Se ve? ¿Sí? Bien. No, no me gusta, no me gusta, no me gusta. No. Primero dibujo el ejercicio. Primero hago el dibujo, porque si no, no me va a gustar. Ahí está. Bien. Acá quiero que se diferencie algo. ¿Sí? Acá va a ser un líquido. Estoy haciendo como un breve resumen, ¿eh? Esto ya ustedes lo tienen que copiar ya. Acá es un solo líquido. ¿Sí? Acá es un líquido. Y después, Tuki,
Vamos a agarrar el rojo y vamos a poner otro líquido. ¿Qué es presión manométrica? Bien. La referencia que siempre tienen, ¿cuál es? La atmósfera. Anotar. Recordar. La referencia que mayormente les dan es la atmósfera. ¿Siempre va a ser la atmósfera? No. En este caso acá, me da la atmósfera, sí. Pero acá, ¿qué sería? El aire presurizado. Ojo. Ojo. ¿Bien? Tened muy en cuenta eso, porque si esto estuviera cerrado, la referencia sería el aire presurizado. En este caso está abierto, así que sí, la presión atmosférica. Pero si esto está cerrado, la presión del aire presurizado es la referencia, ¿sí? O el dato que me den, qué sé yo. Entonces, a recordar acá. Si yo les digo acá, la presión en el fondo del recipiente, ¿sí? ¿Bien? Y acá la presión en el fondo. Esta es la presión en el fondo del recipiente. Puede ser que escuchen en el parcial la presión a la mitad del recipiente. La presión a los... Pongamos, si yo les digo la presión a los 2/3 del recipiente, encima de la base, a los 2/3 de la... Quiero que me escuchen, ¿eh? Quiero que me escuchen y esto lo voy a explicar acá porque esto lo van a tomar. Le escuché del parcial, por eso necesito que lo escuchen. 2/3. 2/3 sería que... Es decir, que esto sería un tercio y un tercio. Esto sería todo el recipiente, ¿sí? Todo el recipiente. ¿Bien? Para que, lo estoy subdividiendo, pero es el mismo líquido, ¿eh? Lo estoy subdividiendo para que se entienda. Es el mismo líquido, nada más. ¿Bien? Mejor lo copio así, pues si no se van a malinterpretar. Si un ejercicio me dice los 2/3 encima de la base, me está diciendo esto. ¿Sí? Me está pidiendo la presión manométrica, hidrostática. Así ahora les explico qué. Me están pidiendo la presión justo acá. Quiero que noten, bien. Si un ejercicio me pide los 2/3 respecto de la base, encima de la base y respecto de la base son cosas diferentes. Me pide esto, justo acá. La presión desde acá, pero solamente hasta donde. Es decir, que quiero que se fijen que encima de la base me pide esto. ¿Sí? Es una cosa. Esto sería presión manométrica, ¿sí? ¿Qué es presión manométrica? Regla general. La presión manométrica es cualquier punto ubicado dentro de un líquido siempre tiene que llegar hacia dónde? Hacia la superficie. Anotarlo. La presión manométrica es cualquier punto ubicado en un líquido, definición criolla. Siempre tiene que llegar a la superficie. ¿Listo? ¿Bien? Explico esto porque lo van a tomar y lo van a ver y no quiero que se asusten. Entonces, esto sería presión manométrica. Si me piden acá los 2/3 encima de la base, calcular la presión manométrica a los 2/3 encima de la base, es esto. ¿Sí? La presión, ubican el punto acá y hacen dibujan la columna hasta la superficie, ¿sí? Porque es presión manométrica. Si yo les digo calcularme la diferencia de presión los 2/3 respecto de la base, escuchen muy bien, calcularme la diferencia de presión respecto de los 2/3 de la base, sería esto. Por eso diferencié que es diferencia de presión, porque diferencia de presión no siempre va a llegar a la superficie. Esto es diferencia de presión. ¿Sí? Esto no quiere decir que no sea diferencia de presión, pero tiene un nombre específico que se le llama presión manométrica. Entonces, si yo acá les pido la presión en la base, la presión manométrica en la base de este recipiente con dos líquidos, les estoy diciendo que hagan qué. Y acá viene mi regla, una columna. Listo. Profesor, ¿y qué es esta división? Esta división se le denomina la interfase entre los líquidos. ¿Sí? Esa definición se le denomina la interfase entre los líquidos. Anotarlo. ¿Bien? Es la interfase entre los líquidos. Anotarlo. Ahora, si ustedes asocian lo siguiente, quiero que me sigan. Entonces, esta es la interfase, ¿sí? O es capas, interfase entre los líquidos o... Uy, se me fue el nombre. Capas insaturadas, creo que... Después, en otro ejercicio se los comento. ¿Bien? Entonces, acá esta interfaz entre los líquidos, ¿sí? Va a tener otra columna de otro color. ¿Por qué, profesor? Porque es líquidos distintos. Acordarse que la presión manométrica sería todo, ¿eh? Todo esto sería la presión manométrica. A esto se le denomina presión manométrica. ¿Por qué? Porque llega a la superficie. Pero esta presión manométrica es la sumatoria de qué?
de esta diferencia de presión, de esta columna, con esta diferencia de presión de la columna de acá. Esto es decir que la presión manométrica puede ser diferencia de presión 1 más diferencia de presión 2. Esa es una fórmula, anotarlo. Pero, si es un solo líquido, supongamos que le pide la presión manométrica acá, bueno, en un solo líquido, profesor, ¿qué hago? Directamente, ya está, es esto, es presión. ¿Qué es? Presión hidrostática, ya está. Es un solo líquido. Profesor, no entiendo. Pero ¿y acá qué fórmula utilizo? ¿Qué les había dicho? Diferencia de presión y presión hidrostática, ¿qué era? Lo mismo. Las fórmulas siguen siendo lo mismo. Solamente que cuando hay dos líquidos, se le suma, de 2 a más, obviamente, puede ser, ¿sí? Se le suma, acá sería densidad de 1 por gravedad por la altura de 1, ¿sí? Y acá sería densidad de 2 por gravedad por altura de 2. Las respuestas que me da acá sumo y me va a dar la presión manométrica, ya que me está pidiendo la columna de líquido. Repito, la presión manométrica es la columna de líquido hasta la superficie. Definición sencilla y criolla. Bien, si son dos líquidos, esta es la forma, de 2 a más obviamente, y ese es un líquido, directamente pongo presión manométrica y directamente la fórmula, densidad por gravedad por altura, directamente. ¿Sí? Hasta acá, ¿me van siguiendo? Vamos, necesito que me digan sí o no. ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Esto de acá que dije es muy importante porque van a jugar con las palabras 2/3, 3/4, 2/5. Mayormente ponen tercios, ¿sí? Un tercio, un cuarto es muy raro que lo pongan, pero sí ponen un tercio, 2/3, ¿sí? La mitad. Supongamos que las capas tienen igual espesor. También les van a decir en el texto. Que les digan que tienen igual el espesor hace referencia a que la altura de cada capa, de cada líquido, van a ser ¿qué? Iguales. Anotar. Quiero que anoten. Rever el video, no pasa nada, pero necesito, si le dicen que son capas de igual espesor, les está diciendo que las alturas de los líquidos son iguales. ¿Sí? Que sean 2 a más. Listo. Líquidos inmiscibles. Se me vino a la mente. Líquidos inmiscibles también hace referencia a que los líquidos no se mezclan, ¿sí? Como esto. Líquidos inmiscibles. ¿Listo? Ahora sí. Habiendo explicado las definiciones, ahora sí vengo con la fórmula general. ¿Bien? La fórmula general que se le da a presión hidrostática, ¿sí? A presión manométrica, está asociada a la presión absoluta. Por eso, ¿qué es la presión absoluta? Bien, la presión absoluta, si ustedes se fijan, yo les di líquidos. Yo les dije todo lo de líquidos, perfecto. Consulta. Ustedes acá tienen una columna de líquido, ¿no? Este sería una columna de líquido, bien. Absoluta sería todo, ¿no? Aparte de la columna de líquido, ¿qué otra columna tenemos encima de todo? ¿Una columna de qué? ¿Qué sería esto de arriba? Si no es líquido. No sé, levantaron la mano. La presión atmosférica. Exacto, una columna de aire. Si es la presión atmosférica, sería una columna de aire. Es decir, que la palabra absoluta hace referencia a la presión de referencia, anoto referencia porque no siempre es la atmosférica, y la presión mano, ¿por qué se le dice manométrica? Porque siempre tiene que llegar hasta la superficie. Por eso se dice que la presión absoluta es que la presión manométrica más la presión de referencia. Mayormente la referencia, y esto lo estoy aclarando, es la atmósfera. Mayormente. ¿Siempre es así? No. No y no. Si en un choice les dice que siempre va a ser la presión atmosférica, depende. El propio choice tiene que aclarar y decir que es un cuerpo, un recipiente expuesto al aire. ¿Sí? Ahí usted dice, es la atmósfera, está bien. ¿Sí? Si les dice siempre y no les aclara un ejemplo, está mal. Es depende del caso. ¿Sí? Ya saben, bueno, manométrica dependerá del ejercicio si es 2 o más líquidos, que ya más o menos les dije, y si es un solo líquido, bueno, es más sencillo, densidad por gravedad por altura. Listo, ya está, se lo sacan. Hasta acá. Introductorio a la primera parte hidrostática.